Paloma Restrepo vivía atrapada en la pobreza extrema de un pueblo olvidado en Oaxaca, México, cuando su familia la traicionó de la manera más cruel. La subastaron como si fuera ganado a hombres poderosos que buscaban una esposa virgen. Con apenas 19 años, se encontró en el centro de una pesadilla que parecía no tener escape, hasta que un misterioso hombre de ascendencia apache, millonario y temido, decidió intervenir de una forma que cambiaría su destino para siempre. Esta es la historia real de cómo el amor verdadero puede surgir en los lugares más oscuros y cómo una mujer encontró su fuerza interior para transformar su vida y la de quienes la rodeaban. Paloma sintió como sus manos temblaron cuando escuchó las voces de los hombres al otro lado de la puerta de madera carcomida. Eran las 4 de la madrugada y el frío de febrero en las montañas de Oaxaca se colaba por las grietas de la casa de adobe donde había vivido toda su vida. Pero no era el frío lo que la hacía temblar. «Ya están aquí», murmuró su madre desde la cocina, sin siquiera voltear a verla. Esperanza Restrepo removía los frijoles en la olla de barro con movimientos mecánicos, como si este fuera un día cualquiera, como si no estuviera a punto de entregar a su hija menor, como si fuera una res en el mercado. El corazón de Paloma latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Llevaba despierta toda la noche, sentada en el petate que compartía con sus 2 hermanas menores, rezando en silencio para que fuera solo una pesadilla. Pero los murmullos de su padre con esos hombres en el patio confirmaron que todo era terriblemente real. «Mamá, por favor», susurró Paloma, acercándose a la mujer que le había dado la vida, pero que ahora se la arrebataba. «No dejes que me lleven. Todavía podemos... ¿Podemos qué?», la interrumpió Esperanza con voz áspera, sin dejar de remover los frijoles. «¿Seguir muriendo de hambre? ¿Ver cómo tus hermanas se enferman porque no tenemos ni para las medicinas? Tú eres joven, Paloma. No entiendes lo que significa ver a tus hijos sufrir día tras día». Paloma observó el rostro curtido de su madre, marcado por años de pobreza y desesperación. A sus 45 años, Esperanza parecía de 60. Sus manos agrietadas contaban la historia de una vida de trabajo sin descanso, de lavar ropa ajena en el río, de coser hasta altas horas para ganar unos pesos que nunca alcanzaban. «Pero mamá, soy tu hija», insistió Paloma, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemar sus ojos. «¿Cómo puedes?» Un golpe seco en la puerta las interrumpió. Era su padre, Remedios Restrepo, un hombre encorvado por la vida dura y las deudas que se acumulaban como piedras sobre su espalda. «Esperanza, trae a la muchacha», gritó desde afuera. Su voz sonaba extraña, como si las palabras le costaran salir de la garganta. El mundo de Paloma se tambaló. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando su hermana Lupita, de 6 años, había caído gravemente enferma. La fiebre la había consumido durante semanas, y los remedios caseros no funcionaban. Necesitaban dinero para llevarla al hospital de la ciudad, dinero que no tenían. Fue entonces cuando llegó la propuesta. Don Evaristo, el prestamista del pueblo, había ofrecido una solución que sonaba más a condena. Conocía a varios hombres adinerados de la Ciudad de México que buscaban esposas jóvenes y vírgenes. Estaban dispuestos a pagar muy bien por la mujer correcta. «Paloma es hermosa y pura», había dicho don Evaristo aquella noche fatídica, mientras bebía mezcal en la mesa de la cocina con su padre. Con 19 años y esa cara de ángel, podría conseguir hasta 100,000 pesos, suficiente para salvar a la niña y salir de las deudas. Su padre había protestado al principio. Paloma lo había escuchado desde su rincón, fingiendo dormir, mientras los hombres hablaban de ella como si fuera una mercancía. «No puedo vender a mi hija, Evaristo». «¿Qué clase de hombre sería?» «El tipo de hombre que salva a su familia», había respondido el prestamista. «Mira, Remedios, tú no la estás vendiendo, la estás casando. Estos hombres buscan esposas legítimas, no prostitutas. La van a tratar bien, le van a dar una vida que tú nunca podrías darle». Durante días, Paloma había visto a sus padres discutir en susurros. Su madre lloraba en silencio mientras preparaba las tortillas. Su padre se emborrachaba más de lo usual y la miraba con ojos llenos de una culpa que lo estaba devorando por dentro. Pero Lupita empeoraba cada día. La fiebre no cedía y comenzó a delirar. Una madrugada casi deja de respirar. Fue entonces cuando Esperanza tomó la decisión. «Hazlo», le había dicho a su esposo. «Llama a don Evaristo.
No podemos perder a Lupita. Sí, ahora, 3 semanas después, los compradores habían llegado. «Paloma, ven acá», gritó nuevamente su padre. Ella se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de la pared. Sus ojos negros, normalmente brillantes, se veían apagados por el miedo. Su cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros como una cortina que quisiera ocultar su rostro del mundo. Se había puesto su mejor vestido, uno azul claro que su abuela le había regalado para su quinceañera. Ironía cruel. Se vestiría como una novia para su propia subasta. «Ve», le dijo su madre, finalmente volteando a verla. Por un momento, Paloma vio un destello de dolor en los ojos de esperanza, pero fue rápidamente reemplazado por esa dureza que había aprendido a cargar para sobrevivir. «Y recuerda mantener la cabeza alta. Eres una Restrepo». Paloma caminó hacia la puerta sintiendo que cada paso la alejaba para siempre de la única vida que había conocido. Al abrir la puerta, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro como una bofetada de realidad. En el pequeño patio de tierra se habían reunido 5 hombres. 2 de ellos eran claramente de la ciudad. Vestían trajes caros y zapatos lustrados que contrastaban grotescamente con el piso de tierra apisonada. Sus rostros mostraban esa expresión de superioridad que Paloma había visto en los pocos turistas que ocasionalmente visitaban su pueblo. Don Evaristo estaba ahí también, con su sonrisa oleosa y sus ojos que siempre parecían estar calculando algo. Junto a él se encontraba un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente gris y una panza prominente que hablaba de una vida de abundancia. Pero fue el 5.º hombre quien capturó inmediatamente la atención de Paloma. Era diferente a los demás, más joven, quizás de 35 años, con facciones marcadas que hablaban de herencia indígena. Su piel era morena, casi cobriza, y sus ojos eran de un negro profundo que parecía ver directamente a través de las personas. Vestía de forma sencilla pero elegante, pantalones de mezclilla oscuros, botas de cuero y una camisa blanca impecable. No había arrogancia en su postura, solo una quietud que resultaba casi intimidante. «Aquí está», anunció don Evaristo como si presentara un plato en una cena. «Paloma Restrepo, 19 años, nunca ha estado con un hombre». Paloma sintió como el calor subía a sus mejillas. Los hombres la miraban como si fuera un animal en exposición, evaluando cada detalle de su apariencia. Uno de los hombres de traje se acercó más, examinando su rostro con una familiaridad que la hizo sentir náuseas. «¿Educación?», preguntó el hombre de la panza prominente. «Terminó la secundaria», respondió su padre con voz quebrada. «Sabe leer, escribir y hacer cuentas. También cocina muy bien y...» «¿Salud?», interrumpió el otro hombre de traje. «Perfecta», se apresuró a decir don Evaristo. «La revisó el doctor Hernández la semana pasada. Todo en orden». Paloma cerró los ojos tratando de bloquear las voces que hablaban de ella como si no estuviera presente. Pensó en Lupita, que dormía en la casa, finalmente recuperándose gracias a las medicinas que habían podido comprar con el adelanto de don Evaristo. Pensó en sus padres, destruidos por una pobreza que no habían elegido, pero que los había convertido en esto. «Yo ofrezco 80,000 pesos», dijo el hombre mayor. «90,000», contraatacó inmediatamente uno de los hombres de traje. «100,000 pesos», dijo el segundo hombre de traje, con una sonrisa que helaba la sangre. Paloma abrió los ojos y vio cómo su padre apretaba los puños. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas del hombre que una vez había sido su héroe, el que la había cargado en sus hombros cuando era niña, el que le había enseñado a pescar en el río. «¿Alguien ofrece más?», preguntó don Evaristo, mirando expectante al hombre moreno que había permanecido en silencio durante toda la escena. El hombre de ojos negros se acercó lentamente a Paloma. Ella levantó la mirada para encontrarse con la suya, esperando ver la misma codicia que había visto en los otros, pero lo que encontró la sorprendió. Había dolor en esos ojos, una comprensión profunda que no esperaba. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con voz suave, dirigiéndose directamente a ella por primera vez en toda la noche. «Paloma», respondió en un susurro. «Paloma», repitió él, como si estuviera probando el sonido de su nombre. «¿Quieres casarte conmigo?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Los otros hombres habían hablado de ella, sobre ella, pero nunca con ella. Yo no quiero casarme con nadie», respondió honestamente, sintiendo cómo su voz temblaba. Él asintió lentamente,
como si hubiera esperado esa respuesta. Pero si tuvieras que elegir, continuó con la misma voz calmada, elegirías a alguien que te respete. Paloma miró a los otros hombres que la observaban con impaciencia y una posesividad que la hacía sentir como un objeto. Luego volvió a mirar al hombre moreno. Sí, susurró. 200,000 pesos, dijo entonces, sin apartar la mirada de los ojos de Paloma. Un silencio pesado cayó sobre el patio. Era una suma astronómica, más dinero del que la familia Restrepo había visto en toda su vida junta. ¡Vendida!, gritó don Evaristo, sin poder ocultar su emoción. Los otros hombres protestaron, pero ya no había nada que hacer. El hombre moreno había ganado la subasta. Se acercó a Remedios y le extendió un sobre grueso. La mitad ahora, dijo. La otra mitad cuando nos casemos legalmente. Su padre tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder mirarlo a los ojos. ¿Cuál es su nombre, señor?, preguntó don Evaristo. Santiago Aguirre, respondió el hombre, y nos casaremos mañana. Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto. La camioneta negra de Santiago se detuvo frente a la única iglesia del pueblo, justo cuando las campanas anunciaban las 10 de la mañana. Paloma había pasado la noche más larga de su vida, sin poder cerrar los ojos ni por un minuto. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de aquel hombre moreno que había pagado por ella como si fuera ganado. «Ya es hora, mija», le dijo su madre desde la puerta, sosteniendo el único vestido blanco que tenían en casa. Era el vestido de primera comunión de su hermana mayor, Carmen, pero tendría que servir como vestido de novia. Paloma se levantó del petate, sintiendo las piernas como gelatina. Durante toda la madrugada había considerado huir, perderse en las montañas, pero ¿a dónde podría ir una muchacha de 19 años sin dinero ni educación? Además, Lupita finalmente había pasado la noche sin fiebre. El dinero de Santiago ya había salvado a su hermana pequeña. «Mamá», murmuró mientras Esperanza la ayudaba a ponerse el vestido, «¿tú crees que va a lastimarme?» Su madre se quedó en silencio por un momento, abrochando los pequeños botones de la espalda con dedos temblorosos. «No lo sé, Paloma, pero vi algo en sus ojos anoche. No era como los otros». Esperanza hizo una pausa, luchando con las palabras. «Los otros te miraban como si fueras carne. Él te miraba como si fueras persona». Un golpe suave en la puerta las interrumpió. Era Carmen, su hermana de 23 años, que había regresado especialmente del trabajo en la ciudad para la boda. «Paloma, ese hombre quiere hablar contigo. Dice que antes de la ceremonia». El corazón de Paloma se aceleró. Se acercó a la pequeña ventana y vio a Santiago parado junto a su camioneta, vestido con un traje negro sencillo pero elegante. No parecía nervioso ni ansioso. Simplemente esperaba con esa quietud que ella había notado la noche anterior. «Ve», le dijo Carmen suavemente, «yo te acompaño hasta la puerta». Paloma salió de la casa con pasos inciertos. Santiago se volvió hacia ella y por primera vez a la luz del día pudo verlo realmente. Era aún más guapo de lo que recordaba, pero había algo en su rostro que hablaba de una vida difícil. Tenía una cicatriz pequeña cerca del ojo izquierdo, y sus manos, aunque limpias y cuidadas, mostraban callos que hablaban de trabajo duro. «Buenos días, Paloma», le dijo con esa voz calmada que la había sorprendido la noche anterior. «Buenos días, señor Aguirre». «Santiago», la corrigió gentilmente, «vamos a ser esposos. No hay necesidad de formalidades». Se quedaron en silencio por un momento. Paloma podía sentir las miradas curiosas de los vecinos desde sus ventanas. En un pueblo tan pequeño, una boda con un extraño era el evento más grande del año. «Quiero que sepas algo antes de que entremos a esa iglesia», dijo Santiago finalmente. «Este matrimonio será real ante la ley, pero tú decides qué significa para ti». Paloma lo miró confundida. «No entiendo». Santiago se acercó un poco más, lo suficiente para que pudiera hablar en voz baja sin que los vecinos escucharan. «Tengo una casa grande en la Ciudad de México. Tendrás tu propia habitación, tu propia llave, tu propio dinero. No tendrás que hacer nada que no quieras hacer nunca». «¿Por qué?», preguntó Paloma, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formar en sus ojos. ¿Por qué pagaría tanto dinero por una esposa que no va a ser realmente su esposa? Los ojos negros de Santiago se ensombrecieron por un momento, como si estuviera recordando algo doloroso. «Porque yo sé lo que es que te vendan», respondió simplemente, «y nadie debería pasar por eso». La confesión la golpeó como un rayo.
Santiago había sido vendido también. De alguna manera, en algún momento de su vida, había estado en una situación similar a la suya. Su familia comenzó a preguntar. Mi abuela, interrumpió él, cuando tenía 15 años, pero esa es una historia para otro día. Santiago miró hacia la iglesia. ¿Estás lista? Paloma asintió, aunque no estaba segura de estar lista para nada. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sintió que tal vez, podría haber esperanza. La ceremonia fue extraña y surrealista. El padre Miguel, que había bautizado a Paloma cuando era bebé, parecía incómodo durante toda la misa. Conocía la situación. En un pueblo tan pequeño, los secretos duraban apenas horas, pero el dinero que Santiago había donado a la iglesia había sido suficiente para comprar su silencio y su bendición. Los únicos testigos fueron la familia de Paloma y don Evaristo, quien sonreía como si hubiera orquestado la boda del siglo. Carmen lloraba silenciosamente en la primera banca, mientras que Remedios no podía ni mirar a su hija a los ojos. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago se volvió hacia Paloma y le susurró algo que solo ella pudo escuchar. Prometo respetarte siempre. Prometo darte la libertad que mereces y prometo esperarte hasta que decidas si quieres que esto sea real. Las palabras la sorprendieron tanto que casi se tropezó al decir sí, acepto. Cuando el padre les dijo que podían besarse, Santiago simplemente le tomó la mano y la besó suavemente en la frente, como un padre bendiciendo a su hija. La recepción fue aún más extraña. Santiago había contratado a las mejores cocineras del pueblo para preparar un banquete que alimentaría a toda la comunidad. Era como si estuviera compensando por las circunstancias de la boda, ofreciendo la celebración que Paloma nunca habría podido tener. ¿De dónde es usted, joven?, le preguntó el padre Miguel durante la comida. De aquí y de allá, padre, pero mi abuela era apache, del norte. ¿Y a qué se dedica? Santiago sonrió de una manera que no llegó completamente a sus ojos. Negocios de importación y exportación. Nada muy emocionante. Paloma notó cómo evadía las preguntas con respuestas vagas. Era claro que Santiago Aguirre tenía secretos, pero en ese momento, sentada a su lado mientras él conversaba educadamente con su familia y los vecinos, no le importó. Al menos sus secretos no parecían peligrosos para ella. Fue durante la comida que se acercó doña Remedios, la mujer más vieja del pueblo, y la única que se atrevía a decir lo que todos pensaban. ¿Y cuándo van a tener hijos?, preguntó con esa franqueza brutal que solo los muy ancianos pueden permitirse. Santiago no se inmutó. Cuando Dios quiera, doña Remedios, y cuando mi esposa esté lista. La respuesta dejó a la anciana sin palabras, pero Paloma notó el énfasis que había puesto en cuando mi esposa esté lista. Una vez más, le estaba dando el control a ella. Al caer la tarde, llegó el momento que Paloma había temido toda la semana. Santiago se acercó a ella mientras empacaba sus pocas pertenencias en una maleta prestada. ¿Estás lista para irnos? Paloma miró alrededor de la única habitación que había conocido. El petate, donde había dormido toda su vida. El espejo roto donde se había visto crecer. La pequeña repisa donde guardaba los libros que había logrado conseguir a lo largo de los años. ¿Puedo llevarme mis libros? Por supuesto, llévate todo lo que quieras. Mientras cargaba la maleta hacia la camioneta, su hermana pequeña, Lupita, ya recuperada y con color en las mejillas, corrió hacia ella. «Paloma, ¿cuándo vas a regresar?» Paloma se arrodilló para estar a la altura de la niña de 6 años, la niña que había salvado al sacrificarse. «No lo sé, pequeña, pero voy a escribirte cartas, ¿sí? Y cuando seas más grande, tal vez puedas venir a visitarme». Lupita la abrazó fuerte, sin entender realmente lo que estaba pasando, pero sabiendo instintivamente que este adiós era diferente. «Te quiero, hermana mayor». «Yo también te quiero, Lupita, más de lo que jamás sabrás». Su madre se acercó para despedirse. Por primera vez en días, Esperanza parecía haber bajado la guardia. «Cuídate, mija», le susurró al oído. «Y recuerda que siempre vas a ser mi hija, sin importar lo que pase». «Lo sé, mamá». Su padre fue el último. Remedios se acercó con los ojos rojos y la cara marcada por la culpa. «Paloma, yo...» «No digas nada, papá», lo interrumpió gentilmente. «Entiendo por qué lo hiciste, y te perdono». El hombre rompió a llorar como un niño, abrazando a su hija como si fuera la última vez que la vería. Y tal vez lo era. Santiago había observado toda la escena en silencio, esperando pacientemente sin presionar.
Cuando finalmente subieron a la camioneta, Paloma miró por última vez la casa de adobe donde había nacido y crecido. ¿Estás bien?, preguntó Santiago, mientras manejaban por el camino de terracería que llevaba a la carretera principal. No, respondió Paloma honestamente, pero creo que voy a estarlo. Santiago asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. El camino a la Ciudad de México es largo, dijo después de un momento. Si quieres dormir, hay una manta en el asiento de atrás. Puedo hacerte una pregunta, las que quieras. ¿Por qué realmente me compraste? ¿Por qué te casaste conmigo? Santiago siguió manejando en silencio por varios minutos, como si estuviera decidiendo cuánto contarle. Porque cuando tenía tu edad, nadie me salvó a mí, dijo finalmente, y pensé que tal vez era hora de que alguien salvara a alguien más. Lo que viene es aún más fuerte, y para no perderte el desenlace, toca ahora el botón de suscribirse. Es gratis y estarás conmigo en cada nueva historia. Paloma nunca había visto edificios tan altos como los que se alzaban ante ella cuando entraron a la Ciudad de México. Después de 8 horas de viaje, durante las cuales había dormido por ratos contra la ventana de la camioneta, despertó para encontrarse en un mundo completamente diferente al suyo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, y el ruido del tráfico era un rugido constante que la abrumaba. En su pueblo, el sonido más fuerte era el viento entre los árboles o el ladrido ocasional de un perro. «Es mucho, ¿verdad?», comentó Santiago, notando cómo ella presionaba la cara contra la ventana. «Nunca había salido de mi pueblo», admitió Paloma. «Solo una vez fui a Oaxaca cuando tenía 12 años. Te vas a acostumbrar. Todo se siente imposible al principio, pero la gente es buena. Solo hay que saber dónde buscar». La camioneta se detuvo frente a una casa de 2 pisos en una colonia que Paloma no reconoció. No era una mansión como había imaginado cuando Santiago mencionó que tenía dinero, pero era mucho más grande y elegante que cualquier casa que hubiera visto en su vida. «¿Aquí vives?», preguntó. «Aquí vivimos», la corrigió suavemente. «Es tu casa ahora también». La casa tenía un pequeño jardín al frente con flores que Paloma no conocía y una puerta de madera maciza pintada de azul. Santiago sacó las llaves y la invitó a pasar primero. El interior la dejó sin aliento. Los pisos eran de madera pulida, había muebles cómodos que parecían nuevos, y las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes mexicanos que le recordaban a su tierra, pero interpretados por un artista sofisticado. «La cocina está por aquí», dijo Santiago, guiándola por la casa. «Puedes cocinar lo que quieras cuando quieras, o si prefieres conozco varios restaurantes que hacen entregas». Paloma siguió sus pasos como en un sueño. La cocina tenía una estufa más moderna de la que había visto jamás, un refrigerador enorme y despensa llena de comida. «Santiago, yo no entiendo», dijo finalmente, deteniéndose en medio de la sala. «Todo esto debe costar una fortuna. ¿Realmente ganas tanto dinero con importaciones y exportaciones?» Él se quedó quieto por un momento, con las manos en los bolsillos. «Paloma, hay cosas de mi trabajo que prefiero no discutir todavía. No porque sea algo malo, sino porque es complicado. ¿Puedes confiar en mí por ahora?» Ella estudió su rostro. Había honestidad en sus ojos, pero también secretos profundos. «¿Es peligroso? Puede serlo, pero tú nunca estarás en peligro, te lo prometo». No era la respuesta que esperaba, pero algo en su tono la tranquilizó. Además, después de lo que había vivido en las últimas 24 horas, la idea del peligro parecía menos aterradora que la pobreza desesperante que había dejado atrás. «Ven, te muestro tu habitación». La llevó por las escaleras hasta el segundo piso. Había 3 habitaciones. Una muy grande, que obviamente era la suya, un estudio lleno de libros y computadoras, y una habitación mediana con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba al jardín trasero. «Esta es tuya», dijo, entregándole una llave. «Tienes seguro por dentro y por fuera. Nadie va a entrar sin tu permiso». Paloma tomó la llave y la sintió pesada en su mano. Era más que una llave. Era un símbolo de autonomía que nunca había tenido. «¿Y si quiero salir?» «Puedes salir cuando quieras. Hay dinero en esa gaveta», señaló hacia un pequeño escritorio, «para que tomes taxis o compres lo que necesites. También hay un teléfono celular nuevo. Mi número ya está guardado». Abrió la gaveta y Paloma vio más dinero del que había visto junto en toda su vida. Billetes nuevos ordenados en pequeños paquetes. «Santiago, esto es demasiado. Es tuyo. No tienes que pedirme permiso para usarlo». Esa noche, Paloma se sentó en su nueva cama,
vestida con un camisón que había encontrado en el armario. Santiago había comprado ropa para ella en todos los tamaños posibles y trató de procesar todo lo que había pasado. 24 horas atrás había sido subastada como ganado. Ahora tenía su propia habitación en una casa hermosa en la ciudad más grande de México, con dinero propio y libertad para ir y venir. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Paloma, ¿puedo pasar?» «Sí». Santiago entró con una bandeja con té y galletas. «Pensé que tal vez tendrías hambre, o sed, o no sé, que necesitarías algo». Se veía nervioso por primera vez desde que lo conocía, como si no supiera bien cómo manejar la situación. «Gracias», dijo ella, aceptando la taza de té. Estaba perfectamente caliente y sabía a manzanilla con miel, exactamente como le gustaba. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Tú has estado casado antes?» Él se sentó en la silla del escritorio, manteniendo una distancia respetuosa. «No, nunca he tenido tiempo para relaciones normales». «¿Por tu trabajo?» «Partly. Y porque…» Se detuvo, luchando con las palabras. «Porque nunca aprendí a confiar en las personas. Cuando eres vendido como yo fui, cuando la gente que se supone debe protegerte te traiciona, te vuelves cauteloso». «¿Qué te pasó?» Santiago miró por la ventana durante un largo momento. «Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Mi padre nunca estuvo en escena. Mi abuela, que era apache, me crió hasta entonces. Pero cuando murió mi madre, aparecieron unos parientes lejanos que reclamaron la custodia». Hizo una pausa, y Paloma pudo ver que los recuerdos eran dolorosos. «Resulta que tenían deudas con gente muy peligrosa, así que me vendieron para pagarlas. Me llevaron a trabajar en un rancho en el norte, prácticamente como esclavo». «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?» 3 años, hasta que cumplí 18 y logré escapar. ¿Y después? Después aprendí a sobrevivir. Aprendí que en este mundo o tienes poder o te lo quitan todo, así que conseguí poder». Paloma tomó un sorbo de té, procesando la historia. «¿Por eso ayudas a otra gente como yo?» «Tú eres la primera», admitió Santiago. «Pero cuando vi lo que estaba pasando en tu pueblo, cuando vi a tu familia desesperada y esos hombres tratándote como mercancía, no pude quedarme de brazos cruzados». «¿Cómo supiste de la subasta?» «Don Evaristo trabaja para mí a veces». «Bueno, trabajaba. Ya no después de esto». «¿Trabajaba para ti? ¿En qué?» Santiago se quedó callado por un momento. «Como te dije, es complicado, pero digamos que don Evaristo me debe algunos favores. Cuando me contó lo que estaba organizando, pensé que era mi oportunidad de hacer algo bueno». Paloma asintió, aunque sentía que había mucho más en la historia de lo que Santiago le estaba contando. «¿Y ahora qué pasa? ¿Vivimos aquí como roommates?» Santiago sonrió por primera vez desde que habían llegado a la casa. «Vivimos aquí como tú quieras que vivamos. Si quieres estudiar, hay dinero para que termines la preparatoria, la universidad, lo que sea. Si quieres trabajar, te ayudo a encontrar algo. Si quieres regresar a tu pueblo a visitar a tu familia, nada más dices cuándo. ¿Y si quiero irme para siempre?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Santiago no se inmutó. «Entonces te ayudo a encontrar un lugar donde vivir y me aseguro de que tengas suficiente dinero para empezar de nuevo». «¿En serio?» «En serio. Paloma, yo no te compré para tenerte prisionera. Te saqué de una situación horrible. Lo que hagas con tu libertad es tu decisión». Esa noche, Paloma se quedó despierta mucho tiempo pensando en todo lo que había pasado. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, enfrentando sus problemas. Por primera vez en su vida sintió que ella también podía ser una de esas personas, que podía tener sueños más grandes que sobrevivir otro día. A la mañana siguiente, despertó con el sonido de Santiago hablando por teléfono en voz baja en el piso de abajo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era serio, casi peligroso. Se vistió con unos jeans y una blusa que había encontrado en el armario. Todo le quedaba perfectamente. Santiago había calculado muy bien su talla y bajó a la cocina. «Buenos días», le dijo cuando terminó su llamada. «Buenos días. ¿Todo bien?» «Problemas de trabajo. Nada de qué preocuparse». Se acercó al refrigerador. «¿Qué te gusta desayunar?» «En mi casa normalmente tomaba café con leche y tortillas». «Perfecto. Yo hago un café excelente». Mientras Santiago preparaba el desayuno, Paloma lo observó.
Era evidente que estaba acostumbrado a vivir solo. Se movía por la cocina con eficiencia, pero había algo en sus movimientos que sugería que siempre estaba alerta, siempre listo para reaccionar. Santiago, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. Quiero llamar a mi familia, para decirles que llegué bien. El teléfono está ahí, señaló hacia la pared. Marca 9 primero para llamadas de larga distancia. Paloma marcó el número del único teléfono de su pueblo que estaba en la tienda de don Aurelio. Después de varios timbrazos, una voz familiar contestó. Bueno, don Aurelio, soy Paloma Restrepo. Bueno, Paloma Aguirre ahora. ¿Puede llamar a mi mamá? Paloma, claro, niña. Tu familia está muy preocupada. Unos minutos después escuchó la voz temblorosa de su madre. Mija, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. La casa es muy bonita y Santiago es bueno conmigo. ¿Te está tratando bien? No, mamá. Me respeta. Tengo mi propia habitación y mi propia llave. Podía escuchar el alivio en la voz de su madre. Gracias a Dios. Lupita está muy bien, completamente recuperada. Y tu papá no ha tomado desde que te fuiste. Dale un abrazo a Lupita de mi parte y dile a papá que no estoy enojada con él. ¿Cuándo vas a venir a visitarnos? Paloma miró a Santiago, quien asintió inmediatamente. Pronto, mamá, muy pronto. Si quieres seguir escuchando historias como esta, toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y así me ayudas a seguir compartiendo. 3 semanas después de llegar a la ciudad, Paloma comenzó a entender que la vida de Santiago era mucho más complicada de lo que él había admitido. Los indicios habían estado ahí desde el principio. Las llamadas a horas extrañas, las salidas misteriosas que duraban días enteros y la forma en que cierta gente lo miraba cuando salían juntos a comprar comida. Era un jueves por la mañana cuando todo cambió. Paloma estaba en la cocina preparando café cuando escuchó voces airadas afuera de la casa. Se asomó por la ventana y vio a 3 hombres parados en la entrada, vestidos con trajes caros pero con la actitud amenazante de matones de película. «Aguirre», gritó uno de ellos. «Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar». Santiago bajó las escaleras corriendo, pero se detuvo cuando vio a Paloma en la ventana. «Aléjate de ahí», le dijo en voz baja pero firme. «Ve a tu habitación y cierra la puerta con llave». «¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos hombres?» «Paloma, por favor, haz lo que te digo. Ahora». Había algo en su voz que no admitía discusión. Paloma corrió hacia las escaleras, pero se detuvo a mitad del camino cuando escuchó que Santiago abría la puerta. «García», dijo con una calma helada, «no recuerdo haberte invitado a mi casa. No vinimos de visita social, Aguirre. Tenemos un problema». Paloma se quedó en las escaleras, oculta, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Su corazón latía tan fuerte que pensó que los hombres podrían escucharlo. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Santiago. «El tipo de problema que involucra 200 kilos de mercancía que nunca llegaron a su destino». Paloma sintió cómo se le helaba la sangre. Mercancía. Sabía lo suficiente del mundo para entender que no estaban hablando de mercancía legal. «Esa mercancía llegó exactamente donde tenía que llegar», respondió Santiago. «Si ustedes no pueden controlar a sus propios distribuidores, ese no es mi problema. Todo es tu problema cuando trabajas para nosotros, Apache». La palabra Apache sonó como un insulto en la boca del hombre. Paloma pudo escuchar la tensión aumentar en la voz de Santiago. «Yo no trabajo para ustedes, trabajo con ustedes. Hay una diferencia. No después de lo que hiciste la semana pasada». «¿Y qué fue lo que hice la semana pasada?» «Interceptaste un envío que no era tuyo, envío que pertenecía al jefe Morales». Santiago se quedó callado por un momento. Ese envío llevaba menores de edad, niñas, algunas de apenas 12 años. «Eso no era tu decisión. Se convirtió en mi decisión cuando lo vi». Paloma se tapó la boca para no gritar. Santiago había interceptado un envío de niñas como ella, pero más jóvenes, mucho más jóvenes. «Aguirre, tú sabes las reglas. No te metes en los negocios de otros. Y ustedes saben mis reglas. No trabajo con gente que lastima niños. Esas reglas van a conseguirte que te maten, tal vez, pero al menos podré verme al espejo». Hubo un silencio tenso. Luego, la voz del hombre llamado García se volvió aún más amenazante. «Tienes hasta el viernes para devolver esa mercancía, o habrá consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?» «El tipo de consecuencias que involucran a esa bonita esposa nueva que tienes». Paloma sintió cómo el mundo se desplomaba a su alrededor. La habían visto.
Sabían de ella y la estaban usando como amenaza contra Santiago. «Dejen a mi esposa fuera de esto», dijo Santiago, y por primera vez Paloma escuchó algo peligroso en su voz. «Entonces, devuelve lo que no es tuyo. Las niñas están seguras y van a seguir estándolo. Entonces tú y tu esposa no van a estar seguros. Piénsalo bien, Aguirre. Tienes hasta el viernes». Paloma escuchó pasos alejándose y después el sonido de una camioneta arrancando. Santiago cerró la puerta y se quedó ahí parado por un momento, con la frente apoyada contra la madera. «¿Paloma?», la llamó después de unos minutos. Ella bajó las escaleras lentamente. Santiago la estaba esperando en la sala, sentado con la cabeza entre las manos. «¿Escuchaste?». «Sí», susurró ella. «¿Todo?». «Suficiente». Santiago levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos se veían cansados, como si hubiera envejecido años en los últimos minutos. «Supongo que ahora quieres irte». Paloma se sentó en el sofá frente a él, tratando de procesar todo lo que había escuchado. «¿Realmente salvaste a esas niñas?». «Sí, niñas como yo, más jóvenes, mucho más jóvenes». Paloma se quedó callada por un momento. «Y ahora van a lastimarnos por eso. Van a intentarlo. ¿Qué vamos a hacer?». Santiago la miró sorprendido. «Vamos, dijiste que éramos socios en esto, que tomaba mis propias decisiones». Paloma se inclinó hacia adelante. «Mi decisión es quedarme y ayudarte». «Paloma, esto no es un juego. Esta gente mata por menos. Lo sé. Pero esas niñas que salvaste podrían haber sido yo. Podrían haber sido mi hermana Lupita en unos años». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «No voy a huir mientras tú peleas solo contra gente que lastima niños». Santiago la estudió por un largo momento. «¿Entiendes en lo que te estás metiendo? Entiendo que por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de hacer algo que realmente importa». Esa tarde Santiago le explicó todo. Su negocio de importación era en realidad una operación compleja que involucraba múltiples actividades. Algunas legales, muchas ilegales, pero todas con un código moral estricto que él había desarrollado a lo largo de los años. «Trabajo principalmente moviendo dinero», le explicó mientras estaban sentados en su estudio. «Dinero de gente rica que quiere evitar impuestos, dinero de políticos corruptos que necesita lavarse, ese tipo de cosas. Pero no drogas, nunca drogas. Y nunca nada que involucre lastimar a gente inocente. Y las niñas que salvaste iban camino a casas de gente muy rica y muy enferma, gente que paga mucho dinero por cosas horribles». Paloma sintió náuseas. «¿Dónde están ahora?». «En un lugar seguro, con gente que las va a ayudar a regresar con sus familias o encontrar hogares seguros». «¿Y esa gente, los García, trabajan para ti?». «Trabajaban conmigo a veces, pero tenemos diferentes estándares éticos. Y ahora», Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. «Ahora tenemos que desaparecer por un tiempo. Hay una casa segura en Guadalajara. Podemos ir ahí hasta que las cosas se calmen. O nos quedamos y peleamos. ¿Cuáles son las probabilidades si nos quedamos?». Santiago sonrió sin humor. «No muy buenas. Somos dos contra una organización completa. Pero tienes contactos, ¿verdad? Gente que te ayudaría». «Algunos, pero pedirles ayuda significa meterlos también en peligro». Paloma se quedó callada por un momento, pensando. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «Si fueras tú solo, sin mí, ¿qué harías?». Él no dudó ni un segundo. «Me quedaría y pelearía». «Entonces eso es lo que vamos a hacer». «Paloma, no», lo interrumpió con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Toda mi vida, la gente ha tomado decisiones por mí. Mi familia decidió venderme. Tú decidiste comprarme. Ahora es mi turno de decidir». Santiago la miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Estás segura?». «Nunca he estado más segura de nada». Esa noche, mientras planeaban su estrategia, Paloma se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Ya no era la muchacha asustada que había sido rescatada de una subasta. Era una mujer que había elegido su lado en una guerra que no había empezado, pero que estaba decidida a terminar. «¿Santiago?», le dijo mientras revisaban mapas de la ciudad en la mesa de la cocina. «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por darme la oportunidad de convertirme en quien realmente soy». Santiago le sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. «Gracias a ti por elegir convertirte en ella». Afuera, la ciudad dormía sin saber que en una casa silenciosa, dos personas que habían sido marcadas por la violencia
Planeaban cómo proteger a las más vulnerables sin importar el costo. El viernes estaba a solo un día de distancia. El viernes llegó con una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas como balas. Paloma despertó antes del amanecer, pero Santiago ya no estaba en la casa. Había dejado una nota en la cocina. Fui a buscar refuerzos, regreso antes del mediodía. Si no regreso, usa el dinero del cajón secreto y vete a Guadalajara. La dirección está en el sobre rojo. Te amo. S. Paloma leyó la nota 3 veces antes de que las palabras te amo realmente penetraran en su mente. En medio de todo el caos, Santiago había encontrado la manera de decirle lo que ninguno de los dos había tenido el valor de admitir. Se vistió rápidamente y se dirigió al estudio, donde Santiago le había mostrado el cajón secreto detrás de los libros. Adentro había suficiente dinero para vivir años sin trabajar, documentos de identidad falsos y el sobre rojo con la dirección en Guadalajara. Pero también había algo más, una pistola pequeña y plateada, con una nota que decía «solo si no hay otra opción». Paloma nunca había tocado un arma en su vida, pero la tomó con manos temblorosas. Era más pesada de lo que esperaba, fría contra su piel. Se la guardó en la cintura de los jeans, debajo de la blusa. A las 10 de la mañana, Santiago todavía no había regresado. Paloma se sentó junto a la ventana de la sala, observando la calle vacía y mojada. Cada carro que pasaba hacía que su corazón se acelerara, esperando ver la camioneta negra de Santiago o los vehículos de García. El teléfono sonó a las 10:30. ¿Paloma? Era la voz de Santiago, pero sonaba extraña, forzada. «Santiago, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Escúchame muy bien. Tienen a mis contactos. El plan cambió. ¿Qué quieres decir? Quieren hacer el intercambio en el almacén abandonado de la colonia Doctores. Tú por las niñas». Paloma sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque saben que eres lo único que me importa más que las niñas. En el fondo pudo escuchar una voz que reconoció como la de García. Dile que tiene 1 hora, sola. Si vemos a alguien más, tanto ella como las niñas mueren. Santiago, no voy a... Paloma la interrumpió y ahora podía escuchar el miedo real en su voz. Si no vas, van a matar a esas niñas y después van a venir por ti de todas formas. ¿Y si voy? Si vas, tal vez tengamos una oportunidad. ¿Qué tipo de oportunidad? Hubo silencio por un momento. Luego Santiago habló más bajo, como si estuviera tratando de que no lo escucharan. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre el almacén cuando estudiamos los mapas? Paloma pensó rápidamente. Durante su planeación de la noche anterior, Santiago le había mostrado varios lugares de la ciudad, incluyendo un almacén abandonado que tenía múltiples salidas. Sí, la salida trasera lleva a un callejón que conecta con 3 calles diferentes. Si las cosas se ponen mal, entiendo. Paloma. Su voz se quebró ligeramente. Si algo me pasa, quiero que sepas que estos han sido los mejores días de mi vida. No hables así. Vamos a salir de esta. Te amo, dijo rápidamente, y la línea se cortó. Paloma se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero no tenía tiempo para llorar. Tenía menos de 1 hora para llegar al almacén. Se puso una chamarra impermeable, guardó todo el dinero que pudo en los bolsillos y verificó que la pistola estuviera segura en su cintura. Antes de salir, escribió una carta rápida. «Mamá, si algo me pasa, quiero que sepas que al final encontré el amor verdadero y que morí luchando por algo en lo que creo. Cuida a Lupita. Le mando todo mi amor. Paloma». Dejó la carta en la mesa de la cocina y salió bajo la lluvia. El viaje en taxi al almacén fue el más largo de su vida. El taxista, un hombre mayor con cara amable, trató de hacer conversación, pero Paloma apenas podía responder. Cada semáforo, cada vuelta, la acercaba más a un destino que podría ser su último. «¿Está segura de que quiere bajarse aquí, señorita?», preguntó el taxista cuando llegaron a la dirección. «Esta zona no es muy segura». «Estoy segura», respondió Paloma pagándole con un billete grande. «Gracias». El almacén era exactamente como Santiago lo había descrito. Un edificio gris de 2 pisos con ventanas rotas y grafiti en las paredes. La calle estaba desierta excepto por algunos carros abandonados y charcos enormes de agua sucia. Paloma caminó hacia la entrada principal, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio. La puerta estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Adentro, el almacén estaba oscuro y olía a humedad y abandono. «¡Llegaste!», gritó la voz de García desde algún lugar en las sombras.
Ven hacia el centro del almacén. Despacio. Paloma avanzó cuidadosamente entre escombros y maquinaria oxidada. En el centro del espacio había un área iluminada por reflectores portátiles que creaban un círculo de luz amarillenta. García estaba ahí, junto con otros 2 hombres que reconoció de la visita a su casa. Y en una esquina, atadas y amordazadas, había 4 niñas que no podían tener más de 12 o 13 años. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de una esperanza desesperada cuando vieron a Paloma. «¿Dónde está Santiago?», preguntó Paloma, tratando de mantener la voz firme. «Tu esposo está teniendo una conversación con mi jefe», respondió García con una sonrisa cruel. «Una conversación muy educativa. ¿Está vivo? Por ahora. Eso depende de qué tan cooperativa seas». Paloma miró a las niñas otra vez. Una de ellas, con cabello largo y oscuro como el suyo, le recordó tanto a Lupita que sintió una punzada en el corazón. «¿Qué quieren que haga?» «Quiero que camines hacia esa silla». García señaló una silla de metal en el centro del círculo de luz. «Te sientes y dejes que te atemos. Entonces liberaremos a las niñas. ¿Y después? Después tú vienes con nosotros. Tenemos clientes que pagan muy bien por muchachas como tú, vírgenes, bonitas, con espíritu». Paloma sintió náuseas, pero obligó a mantenerse firme. «¿Y Santiago?» «Santiago va a aprender qué pasa cuando te metes con nuestros negocios». «¿Lo van a matar?» García se encogió de hombros. «Eso depende de cuánto sufra antes. Era entonces o nunca». Paloma recordó las palabras de Santiago. «A veces tienes que tomar poder, o te lo quitan todo». «Está bien», dijo, caminando lentamente hacia la silla. «Pero primero quiero ver que liberen a las niñas». «No funciona así, princesa». «Entonces no funciona para nada», respondió Paloma deteniéndose. «Yo no me siento hasta que vea a esas niñas salir por esa puerta». García la miró con irritación. «¿Crees que estás en posición de negociar?» «Creo que ustedes me necesitan más de lo que yo los necesito a ustedes», respondió Paloma, sorprendiéndose de su propia valentía. Fue en ese momento que escuchó algo que le devolvió la esperanza. Sirenas a lo lejos, acercándose rápidamente. García también las escuchó. Su expresión cambió inmediatamente. «¿Llamaste a la policía?» «Yo no», respondió Paloma honestamente. «¡Maldición!», gritó uno de los otros hombres. «Tenemos que irnos». «No sin la mercancía», respondió García, sacando una pistola. «Mata a las niñas. Nos llevamos a la mujer». Era el momento que Santiago le había advertido que podría llegar, el momento en que no habría otra opción. Paloma sacó la pistola de su cintura con un movimiento fluido que la sorprendió a ella misma. «Nadie va a lastimar a esas niñas», dijo con una voz que no reconoció como suya. García se rió. «¿Una campesina con una pistola? ¿En serio?» «Una campesina que no tiene nada que perder», lo corrigió Paloma. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. Los hombres de García miraron nerviosamente hacia la entrada. «García», dijo uno de ellos, «tenemos que irnos. Ahora, no sin completar el trabajo». García levantó su pistola hacia Paloma, pero ella fue más rápida. El disparo resonó en el almacén vacío como un trueno. García cayó al suelo, gritando y sosteniéndose el hombro. Los otros hombres corrieron hacia las salidas abandonándolo. Paloma corrió hacia las niñas y comenzó a desatar sus cuerdas con manos temblorosas. «Ya están seguras», les susurró en español, aunque algunas parecían ser de otros países. «Ya terminó todo». Fue entonces cuando Santiago entró corriendo por la puerta trasera, seguido por varios policías. «¡Paloma!». Ella corrió hacia él y se lanzó a sus brazos, finalmente permitiéndose llorar. «Pensé que te habían matado», sollozó contra su pecho. «Pensé que yo te había mandado a morir», respondió él, sosteniéndola como si nunca fuera a dejarla ir. «¿Cómo sabías dónde encontrarme?» «Contacté a un amigo en la policía antes de que me capturaran. Le dije que si no sabía de mí en 2 horas, viniera aquí». Paloma se separó para mirarlo a los ojos. «¿Estás herido?» «Nada que no se cure». «¿Tú?» «Estoy bien. Las niñas están bien». Santiago miró hacia donde los policías estaban ayudando a las niñas, luego hacia García que gemía en el suelo. «¿Tú le disparaste?» «Sí». «¿Cómo te sientes?» Paloma pensó por un momento. «Como si finalmente hubiera tomado control de mi propia vida». Santiago la besó entonces, suave pero firmemente, mientras las sirenas llenaban el aire y las niñas eran llevadas a un lugar seguro. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí contarla, dime desde qué ciudad o país me estás escuchando.
Me encanta saber que llegamos a corazones en todo el mundo. 6 meses después del tiroteo en el almacén, Paloma despertó en una cama que ya no le parecía extraña, en una casa que finalmente sentía como su hogar. Los rayos del sol matutino entraban por las cortinas nuevas que había elegido ella misma, cortinas color lavanda que le recordaban los campos de su pueblo natal, pero que representaban su nueva vida. Santiago ya estaba despierto, leyendo periódicos en su tableta como todas las mañanas. Había desarrollado la costumbre de revisar las noticias, buscando historias sobre tráfico humano, siempre alerta a situaciones donde pudieran ayudar. «Buenos días, esposa mía», le dijo con una sonrisa que ahora llegaba naturalmente a sus ojos. «Buenos días, esposo mío», respondió ella, acurrucándose contra su pecho. La palabra esposo había adquirido un significado completamente diferente en los últimos meses. Ya no era el hombre que la había comprado para salvarla. Ahora era el hombre que había elegido amar y que la había elegido a ella de vuelta. «¿Nerviosa por hoy?», preguntó Santiago acariciando su cabello. «Un poco», admitió Paloma, «pero es una buena clase de nervios». Hoy era un día especial. Después de meses de terapia, investigaciones policiales y trámites legales, las 4 niñas que habían rescatado del almacén finalmente regresarían con sus familias. Paloma y Santiago habían estado presentes en cada paso del proceso, asegurándose de que las niñas recibieran toda la ayuda médica y psicológica que necesitaban. Más importante aún, hoy era el día en que oficialmente lanzarían la Fundación Águila Libre, la organización sin fines de lucro que habían creado para combatir el tráfico humano y ayudar a las víctimas. «¿Ya hablaste con tu mamá esta semana?», preguntó Santiago mientras se vestían para el evento. «Ayer. Lupita ya sabe leer perfectamente y Carmen consiguió un trabajo mejor en la ciudad». Paloma se puso los aretes de plata que Santiago le había regalado en su primer aniversario de bodas. El real, no el de la subasta. «Mamá dice que papá está como nuevo desde que dejó de tomar. ¿Y están orgullosos de ti?», Paloma sonrió mientras se miraba en el espejo. La muchacha asustada de 19 años había desaparecido, reemplazada por una mujer de 20 que irradiaba confianza y determinación. «Mamá llora cada vez que ve las noticias sobre la fundación en la televisión. Dice que no puede creer que su hija sea famosa». «Eres más que famosa, eres una heroína. Somos héroes», lo corrigió. «Esto lo hicimos juntos». El evento se llevó a cabo en un hotel elegante del centro de la Ciudad de México. Asistieron periodistas, funcionarios del gobierno, representantes de otras organizaciones benéficas y, lo más importante para Paloma, las familias de las niñas que habían salvado. Cuando llegó el momento de su discurso, Paloma se acercó al micrófono sintiendo el mismo tipo de nervios que había sentido el día de su boda falsa. Pero estos nervios eran diferentes. Estaban llenos de esperanza en lugar de miedo. «Mi nombre es Paloma Aguirre», comenzó, su voz clara y fuerte llenando el salón. «Hace menos de un año, yo era una de las jóvenes que esta fundación busca proteger». Un murmullo recorrió la audiencia. Aunque su historia había salido en algunos periódicos, muchas personas no conocían los detalles completos. «Fui vendida por mi propia familia cuando tenía 19 años, vendida como si fuera ganado, a hombres que me veían como un objeto que podían comprar y poseer». Vio a Santiago en la primera fila, asintiendo con orgullo y amor en sus ojos. «Pero tuve suerte. El hombre que me compró no me compró para poseerme, me compró para liberarme, y juntos aprendimos que la libertad verdadera no es algo que te dan, es algo que tomas». Los aplausos fueron cálidos, pero Paloma levantó la mano para continuar. «En este país, cientos de niñas y niños son vendidos cada día, algunos por familias desesperadas como la mía, otros simplemente robados de las calles. Terminan en situaciones que prefiero no describir aquí». Su voz se endureció con determinación. «La Fundación Águila Libre existe para interrumpir ese proceso, para darles a esos niños lo que me dieron a mí, una segunda oportunidad. No solo los rescatamos, los ayudamos a reconstruir sus vidas. Les damos educación, terapia, apoyo legal y, lo más importante, les damos la oportunidad de decidir su propio futuro». Paloma miró hacia donde estaban sentadas las 4 niñas que habían salvado, ahora vestidas con ropa nueva y con sonrisas tímidas pero reales en sus rostros. «María, Esperanza, Carmen y Lucía», dijo nombrando a cada una. «Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ustedes y los miles de niños que aún están esperando que alguien los encuentre».
Los aplausos fueron más fuertes esta vez, pero Paloma tenía más que decir. Pero esta no es solo mi historia, es nuestra historia, porque cada persona en esta habitación tiene el poder de marcar la diferencia. Cada donación, cada hora de voluntariado, cada vez que alguien reporta algo sospechoso, todo eso salva vidas. Miró directamente a las cámaras de televisión. Si estás viendo esto y conoces a alguien que necesita ayuda, o si tú mismo necesitas ayuda, por favor llama a nuestra línea directa. Está abierta las 24 horas del día. Nunca es demasiado tarde para salvarse o salvar a alguien más. Cuando terminó su discurso, la ovación fue ensordecedora. Pero lo que más la emocionó fueron las lágrimas en los ojos de las niñas que habían salvado y la forma en que Santiago la miraba como si fuera lo más valioso del mundo. Después del evento, cuando todos los invitados se habían ido, Paloma y Santiago se sentaron en el jardín trasero de su casa, compartiendo una botella de vino y observando las estrellas. «¿Cómo te sientes?», preguntó Santiago. «Como si finalmente hubiera encontrado mi propósito», respondió Paloma. «Toda mi vida me preguntaba para qué había nacido. Ahora lo sé. ¿Y cuál es? Para asegurarme de que ninguna niña tenga que pasar por lo que yo pasé, y para asegurarme de que si lo pasan, tengan a alguien que las ayude a salir del otro lado». Santiago tomó su mano. «¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Qué? Que podrías haber elegido olvidar todo esto. Podrías haber tomado el dinero y desaparecido, empezado una nueva vida en algún lugar donde nadie conociera tu historia. Pero en lugar de eso, elegiste convertir tu dolor en propósito. Aprendí eso de ti», dijo Paloma. «Tú podrías haber dejado que lo que te pasó te convirtiera en víctima para siempre, pero lo convertiste en fuerza». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que habían construido juntos. «¿Santiago?», dijo Paloma finalmente. «Sí, hay algo que quiero decirte. Puedes decirme cualquier cosa». Paloma sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. «Estoy embarazada». Santiago se quedó completamente quieto por un momento, procesando las palabras. «¿En serio? ¿En serio? Fui al doctor ayer». Santiago la levantó del suelo y la giró, ambos riendo como niños. «Vamos a tener un bebé», gritó a las estrellas. «¿Estás feliz?», preguntó Paloma cuando él la bajó. «Estoy más feliz de lo que pensé que era posible estar», respondió, besándola suavemente. «Tú, un poco asustada», admitió, «pero más feliz de lo que jamás soñé que podría ser». «¿Por qué asustada?». «Porque quiero ser una mejor madre de lo que mi madre pudo ser para mí. Quiero darle a nuestro hijo las opciones que yo nunca tuve, y las vas a tener», dijo Santiago con certeza. «Nuestro hijo va a crecer sabiendo que puede ser cualquier cosa que quiera ser, y va a crecer viendo a sus padres luchar por hacer del mundo un lugar mejor. ¿Crees que va a ser niño o niña? No me importa. Mientras sea saludable y tenga tu corazón, y tu determinación, y tu coraje». Esa noche, mientras se quedaban dormidos, Paloma pensó en el viaje increíble que había hecho desde aquella madrugada fría en Oaxaca. Había comenzado como una muchacha vendida por su familia, aterrorizada y sin opciones. Ahora era una mujer libre, casada por amor, luchando para proteger a otros, y esperando un hijo que crecería conociendo solo la libertad y el respeto. «Santiago», susurró en la oscuridad. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme a mí», respondió él. Y mientras la ciudad dormía a su alrededor, Paloma cerró los ojos sabiendo que mañana se despertaría lista para salvar a alguien más, porque esa era su elección, y ahora finalmente todas sus elecciones eran suyas. 2 años después, Paloma Aguirre cargaba a su hija de 6 meses, Esperanza, mientras visitaba el lugar donde todo había comenzado, su pueblo natal en Oaxaca. La Fundación Águila Libre había rescatado a más de 200 niños y había ayudado a procesar a docenas de traficantes. Don Evaristo había sido arrestado y condenado. García había recuperado del disparo y estaba cumpliendo una sentencia de 20 años en prisión. Pero lo más importante para Paloma era que su familia estaba completa y feliz. Con el dinero de la fundación habían podido mejorar las condiciones del pueblo entero. Nueva escuela, clínica médica y programas de educación que aseguraban que ninguna familia tuviera que tomar las decisiones desesperadas que habían tomado sus padres. «¿Ves esa casa, Esperanza?», le dijo a su bebé mientras caminaban por las calles de tierra donde había crecido. «Ahí nació tu mamá, y ahí aprendió que a veces tienes que salvarte a ti misma
antes de poder salvar a otros. Lupita, ahora de 8 años, y leyendo a nivel universitario gracias a los tutores privados que Paloma había contratado, corrió hacia ellas. «Hermana, papá dice que van a quedarse toda la semana. Así es, pequeña. Y Santiago dice que te va a enseñar a usar la computadora nueva». Mientras observaba a su hermana pequeña, saludable, educada, llena de sueños y posibilidades, Paloma supo que cada momento de dolor, cada momento de terror, había valido la pena, porque al final no había sido solo salvada, había aprendido a salvarse. Y esa, pensó mientras besaba la frente de su hija, era la lección más importante que cualquiera podía aprender. Lo que viene después de esto, solo Dios lo sabe. Pero si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, siempre hay una salida y siempre vale la pena luchar por la libertad.